Saludos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas es muy útil tanto en la física y literalmente para las matemáticas. Esto es demasiado elemental. Las funciones trigonométricas también nosotros encontramos un sinnúmero de cosas por estudiarla, como círculos trigonométricos, tenemos razones trigonométricas, identidades trigonométricas, bueno, en fin. Lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora son las razones trigonométricas. Ya esto es clave. Las razones trigonométricas, esto es clave para poder resolver nuestra tarea sin ningún inconveniente, ya que hay preguntas que se han enfocado para que puedan desarrollarla. Me parece que es a este curso que yo le hice una pregunta como investigación, no recuerdo bien, y que con esta explicación yo creo que va a ser más que suficiente, porque lo voy a hacer de la mejor manera para que me puedan entender. Bueno, las razones trigonométricas parten a partir de un triángulo rectángulo, ¿ya? Y este triángulo rectángulo va a tener un ángulo, ¿ya? Este va a ser un ángulo, puede ser θ, puede ser X, puede ser cualquier otra variable, puede ser Y, puede ser cualquier cosa, pero siempre y cuando nos indique la flecha o nos indique la posición donde va a estar cierto el ángulo. Bueno, entonces nosotros vamos a tener cualquier número. Vamos a tener el de lambda, vamos a tener infinidades de cosas. Ya, pero para ello nosotros también tenemos lo que son las asíntotas, las asíntotas horizontales, verticales, pero nosotros primero vamos a enfocarnos en qué, en darle a cada parte del triángulo vamos a darle una letra. Siempre se la trabaja con las letras mayúsculas. Letra mayúscula C, la letra mayúscula aquí puede ser A o B. Por lo general, nosotros en los libros vamos a encontrar la letra C en esta esquina del triángulo. ¿Qué nos quiere decir este cuadradito de aquí? Este cuadrado de aquí, S, es el que nos especifica la posición de cómo va a estar el triángulo. ¿Y por qué? Porque también va a estar acompañado de un ángulo. Esto quiere decir que el triángulo va a estar de esta manera. Pero, como yo les digo que debe estar de esta forma, debe estar el cuadradito pequeño, que significa que es un ángulo recto de 90 grados, y que va a estar acompañado de un ángulo. ¿Por qué? Porque donde va a estar el ángulo, al frente vamos a tener nuestro cateto, que va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo. ¿Ya? Va a ser este de aquí, cateto opuesto. Y obviamente vamos a tener otro cateto, pero a este cateto le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está adyacente a nuestro ángulo. Y también vamos a tener nuestra hipotenusa, ¿ya? Nuestra hipotenusa. Ahora, nosotros, para saber cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto o cuál es la hipotenusa, nosotros la vamos a llamar o la vamos a conocer, porque a veces no es necesario escribir la palabra cateto opuesto, cateto adyacente, sino simplemente se le representa o se le pone una letra. ¿Pero qué letra? La letra con la que está indicando cada esquina. En este caso, en esta esquina del triángulo tenemos la letra B, pero nosotros vamos a tener la letra B minúscula. Siempre, si ubicamos, qué sé yo, una letra Z mayúscula, aquí va a ser una letra Z minúscula. En este caso tenemos una letra A mayúscula, aquí vamos a tener una letra A minúscula. Nosotros tenemos una letra C mayúscula, nosotros vamos a tener una letra C minúscula. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué lo indico mediante un triángulo? Porque a partir de aquello vamos a encontrar lo que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Ya?
Esos son. Como también vamos a tener la cotangente, la secante y la cosecante. ¿De qué seno? ¿Qué es lo que vamos a tener en lo que es el seno? ¿El seno sería de qué? ¿Seno a qué es igual? Seno es igual a cateto opuesto sobre, o sea, en este caso vamos a ponerle la letra A, opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería la letra C. Coseno sería la letra adyacente, que es B, sobre la hipotenusa. La tangente va a ser el cateto adyacente, o sea, el cateto opuesto, que es el A, sobre C, que va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora nosotros también encontramos lo que es la cotangente, la secante y la cosecante. Estas tres, de tanto la secante como secante y la adyacente, nosotros vamos a tener, como me parece que le dije, ¿no? Que tiene una pequeña relación con aquello. ¿Por qué lo digo una pequeña relación? ¿Por qué? Porque el cateto, que diga, la tangente, es lo mismo que la cotangente, pero siempre y cuando sea al revés, o sea, es lo al revés. En este caso sería C sobre A. ¿Qué sería? C, que es la hipotenusa, sobre A, que es el cateto opuesto. Es todo lo contrario. Perdón. C sobre A, que es C, es la, a ver, opuesto sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Aquí está mal, perdón. Es B. Aquí sería B y aquí la A. Es similar, simplemente que es al revés. Ahora, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para hacer la secante es igual que el coseno, pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que quiere decir en sentido contrario? Que es al revés. Sería C sobre B. ¿Pero qué es C sobre B? C es, en este caso, la hipotenusa y B, que sería el cateto adyacente. Por otro lado, también tenemos lo que es el seno, que también es lo contrario cuando hablamos del coseno. ¿Por qué? Porque en el coseno tenemos C sobre, perdón, tenemos C, en este caso sería el cateto adyacente, perdón, la hipotenusa sobre A, que es el cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, repitamos. Nosotros tenemos las razones trigonométricas que viene a partir de nuestro triángulo, que debemos tomar en cuenta siempre, ojo, mucho cuidado. Debemos tener en cuenta lo que es el cuadradito pequeño, que esto nos especifica que es un triángulo rectángulo y que va a estar acompañado de un ángulo, siempre y cuando va a estar acompañado. Si en este caso nosotros tenemos este ángulo en la parte superior, quiere decir, si yo en un ejemplo me hubieran dado de esta forma, ¿ya? Si me hubieran dado de esta forma y el ángulo va a estar aquí, en este caso va a estar un ángulo, ¿qué es lo que sería? Es como que yo este triángulo de aquí lo tuviera así, de esta forma. ¿Y qué tendría que ser? Que nuestro cateto opuesto, ya, tendríamos nuestro cateto adyacente y tendríamos nuestra hipotenusa. Por eso, ¿qué pasa? Que nuestro cuadrado siempre nos va a especificar la posición en la que se encuentra el triángulo. ¿Dónde va a estar reflejado al frente del ángulo nuestro cateto opuesto, nuestro adyacente, queda adyacente al ángulo, y lo que es la hipotenusa? A partir de ellas, a partir del triángulo, nosotros vamos a encontrar lo que son el seno, coseno, cotangente, secante y cosecante. Seno, ¿qué es? Opuesto, que sería en este caso A sobre la hipotenusa, que es C. Cosecante sería adyacente sobre hipotenusa. ¿Adyacente qué es? B. Sobre C, que es la hipotenusa. La tangente viene a estar relacionado
con el seno y coseno, pero que en los numeradores, porque en los numeradores tenemos la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es B, A y B, A y B. Ahora yo les digo que para que ustedes de una forma más rápida la puedan aprender, es simplemente recordando que la tangente es igual que la cotangente, pero siempre y cuando en la tangente le daremos la vuelta, por así decirlo. Le damos la vuelta y vamos a tener que sería un cateto adyacente sobre un cateto opuesto. La secante es lo mismo que la secante es lo mismo que el coseno, pero que simplemente es al revés, que sería el cateto, sería la hipotenusa sobre B, que es el cateto adyacente, y la cosecante va a estar C sobre A, que es C hipotenusa y la A es el cateto opuesto. Con esto, que esto es tan elemental, ustedes no van a tener inconvenientes en resolver, qué sé yo, cuando pregunten por física o le van a preguntar en trigonometría. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aprendemos esta pequeña tablita, este pequeño tablita que está aquí, ¿ya? Si nosotros nos aprendemos esto, vamos a tener un paso más adelante menos inconvenientes, porque más adelante vamos a ver quizás lo que es trigonometría, donde vamos a utilizar figuras, sería triángulos, que yo les voy a dar una X, ¿ya? Y yo le doy un número aquí y un número acá, más adelante, me parece que es en este curso que vamos a ver estos ejercicios, donde que yo les voy a preguntar, y aquí tengo un ángulo, ¿ya? Yo voy a sacar primero los catetos opuestos, catetos adyacentes, voy a saber y luego voy a sacar un ángulo. Y eso nos va a servir no solo tanto para un triángulo, porque también a veces nos dan ejercicios que nos dan un rectángulo y que la mitad del rectángulo tiene tanta área pintada, pero yo tengo cierto ángulo. Y entonces aquí es donde que yo voy a saber si me da un valor de X. Si yo le divido en la mitad a este triángulo, voy a tener pi X sobre 2 y aquí X sobre 2. Bueno, hay infinidad de ejercicios, pero como vuelvo y repito, por favor, deben de aprenderse muy bien lo que son las razones trigonométricas porque es demasiado elemental para los temas, no tanto ahora que vamos a estudiar, sino en más adelante. Nosotros también vamos a ver lo que con respecto a lo que es el cálculo de ángulos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cálculo de ángulo? No les voy a especificar tampoco muy bien, pero les voy a dar una pequeña pauta para que ustedes la puedan resolver. Es un poquito extenso explicarle mediante gráficas y todo, pero a veces hay casos que a nosotros nos presentan cuando nos dicen tangente de 45 grados, ¿ya? ¿A qué es igual? Cuando nosotros tenemos un tangente de 45, una tangente de 45, lo que nosotros es despejar, nosotros debemos de ver cuánto vale esto de aquí. Nosotros introducimos en la calculadora, perdón, tangente de 45. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Tangente de un ángulo es igual a 45. ¿Qué nos quiere decir? Hay casos que nosotros nos preguntan, ¿cuánto vale el ángulo? Es una pregunta que a veces nos hacen. ¿Ya? Nuestro ángulo, para poder saber la respuesta, nosotros lo que hacemos es despejar. ¿Cómo lo despejamos? Lo despejamos de la siguiente manera. Siempre lo que está en el lado izquierdo pasa al siguiente lado, pero como tangente a la menos 1. ¿De qué? De 45 grados. Y obtenemos nuestro ángulo. Sacamos la respuesta en nuestra calculadora y vamos a tener el valor. No solo eso, porque hay de otras formas, que ya no nos van a preguntar la tangente de 45. Nos van a preguntar, qué sé yo, ¿a qué equivale tangente de tita de 36? ¿A qué equivale esto? Entonces nosotros lo que hacemos es, tita es igual a tangente a la menos 1 de 36. ¿Ya? Esto ubicamos en la calculadora, calculamos y vamos a tener un valor. Es importante resolver estos tipos de ejercicios en la calculadora. ¿Por qué motivo?
porque a veces existe, bueno, en este caso, bueno, por lo general, o les voy a aclarar, todo este tipo de ejercicios se debe de resolver mediante una calculadora. ¿Por qué? Porque es muy complicado poder trabajar con este tipo de ejercicios. No solamente va a haber este tipo de ejercicios, va a haber un sinnúmero. ¿En qué sentido? Porque ustedes, yo les estoy explicando con la tangente de esto se llama tita, ¿ya? Tita es igual a 45, como lo dije al inicio. No van a encontrar tita, pueden encontrarle otro, puede ser x, a qué equivale la tangente de x. O sea, aquí va a haber cualquier variable, va a haber variables, va a haber, qué sé yo, a qué es igual la tangente de lambda, a qué es igual. Entonces, vamos a tener cualquier variable en ese sentido. Son ejercicios que muy prácticos. ¿Por qué lo digo prácticos? Porque estos ejercicios nos vamos a encontrar más adelante. No me quiero enfocar, pero quiero que ustedes practiquen. Porque a veces nosotros tenemos 3, 4, 5 y yo tengo un ángulo y yo tengo el ángulo de este de aquí y yo quiero saber cuánto vale este ángulo de aquí. Yo voy a ver tangente de tita, ¿ya? Tangente de tita, ¿a qué es igual? Yo voy a ver, decir, tangente de tita es igual cateto opuesto, ¿ya? Sobre cateto adyacente. Sería 4 sobre 5 y vamos a tener tita es igual a tangente a la menos 1 de 4/15. ¿Ya? Pero esto no les voy a explicar todavía aún, porque vamos a ir paso a paso. Lo que yo quiero que practiquen por el momento es de saber utilizar la calculadora cuando estamos trabajando con ángulos, porque hay ángulos que es muy complicado de resolverlos, así como yo los estoy explicando, hay ángulos que son muy difíciles de calcular, al menos de que cuando nosotros tengamos ángulos notables. Los ángulos notables no es necesario utilizar el calculador, porque hay ángulos notables de 30, 40, 45, hay ángulos notables de 60, que ellos no necesitan la calculadora. ¿Por qué? Porque vamos, en ese caso se puede irse relacionando con el círculo trigonométrico, que eso tampoco vamos a ver por el momento, porque yo quiero enfocarme en la tarea para que ustedes la puedan resolver. Entonces, cuando nosotros tengamos de ese tipo de ejercicios, utilizamos la calculadora. Vamos a ver un pequeño ejercicio que este de aquí va a estar un poquito en relación y yo creo que no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Yo voy a ubicar nuestro ejercicio de esta forma, ¿ya? Yo voy a decir que este triángulo es un triángulo recto, ¿ya? Es un triángulo rectángulo, ¿ya? Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque nos está especificando y yo les voy a dar un ángulo, ¿ya? Yo tengo aquí, voy a decir que aquí va a haber un ángulo, pero yo voy a también a ver lo que es un valor aquí. Yo le voy a dar un valor de 2. Yo voy a darle un valor de 3, ¿ya? Y yo quiero saber cuánto vale esto. Me dicen, resuelva este ejercicio. ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuánto equivale un valor de X? ¿O cuánto vale la hipotenusa? O sea, va a haber un montón de preguntas. Pero en el caso mío yo le voy a poner X. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto vale esto. ¿Y para qué aplicamos, o sea, y para qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque yo en esta parte de aquí, que son funciones trigonométricas, yo quiero enfocarme poco a poco de que ustedes se vayan familiarizando. Esto de aquí ya se ve desde escuela, se ve muy por encima esto. Y yo creo que les voy a hacer un pequeño repaso. Lo puse este ejercicio, uno similar a la tarea, para que ustedes vayan recordando poco a poco lo que vamos trabajando más adelante. No me quiero enfocar muchas cosas en las funciones trigonométricas porque poquito a poquito iremos viendo estos temas. Es un poquito complicado de acordarse porque en estas funciones trigonométricas se utilizan fórmulas. Como vuelvo y repito, en la parte anterior de la primera explicación, yo les dije que deben de aprenderse senos, cosenos, tangentes, cotangentes,
secantes y las cosecantes. Luego veremos, qué sé yo, las identidades trigonométricas, donde que seno al cuadrado, el seno, donde que el seno al cuadrado de A más coseno cuadrado es igual a 1. Esta es una unidad trigonométrica que también nosotros vamos a estudiar. Entonces, aquí en las funciones trigonométricas hay que estudiar un montón, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos poco a poco y yo quiero enfocarme primero en esto. No les mando en la tarea que calculen el ángulo, porque primero, como vuelvo y repito, quiero que se familiaricen poco a poco con los que yo les voy explicando. En el caso de aquí simplemente vamos a buscar nuestra X, pero ¿con qué? ¿Con qué vamos a poderla encontrar? Nosotros tenemos dos valores, pero si nosotros nos recordamos que había lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía que cateto al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado para poder encontrar nuestro lugar. ¿Por qué yo digo cateto al cuadrado? Cateto al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Perdón, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque con esta fórmula nosotros vamos a encontrar cuánto equivale x. ¿Ya? Sé si ustedes revisan, pero esto se ve desde un inicio. Y esto va a tener relación de poder encontrar nuestro lado y después vamos a practicar ¿qué cosa? Viendo cuánto equivale este ángulo de aquí. Pero por el momento vamos a trabajar con este teorema de Pitágoras, ¿ya? Que esto nos va a servir de mucha ayuda para poder resolver un ejercicio similar a la tarea. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos quería decir? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué quiere decir también? Que va a ser la hipotenusa, va a ser la suma de sus cuadrados. Es igual a la suma de cuadrados. Ahora, ¿cuál va a ser la letra C en este caso? ¿Cuál va a ser la letra A y cuál va a ser la letra B? Yo les mencioné al inicio que nosotros siempre que tengamos un triángulo y no nos den las letras, nosotros le asignamos las letras. ¿Y con qué letras nosotros asignábamos? Nosotros asignamos las letras. En este caso, para hacernos de mayor facilidad, vamos a ubicar las letras. C, la letra A, aquí no importa si puede ser A, puede ser B, cualquier letra. Pero yo les voy a explicar desde similar al ejercicio primero para que ustedes no se confundan. Ahora, nosotros vamos a ver aquí. Aquí es la letra C, ¿ya? Esta letra de aquí mayúscula se representaba al frente con la letra minúscula. Y la letra que está aquí, como la letra A, se representa con la letra A minúscula, ¿ya? D es igual a 2, ¿ya? Entonces, dicho esto, yo los estoy mencionando porque este ejercicio es inventado, en la tarea me parece que es diferente. Entonces nosotros vamos a poder resolver eso aquí sin ningún problema porque nos está preguntando cuánto equivale X o a qué equivale X, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que C al cuadrado va a ser X, donde que estés en las letras, nosotros vamos a reemplazar por los valores o por las variables. En este caso, C cuadrado, ¿a qué es igual? A X, ¿ya? Y X, ¿cuánto está elevado? Al cuadrado, va a ser igual. Al cuadrado, ¿a qué es igual? Al cuadrado, A es igual a 3. 3 elevado al cuadrado. Más B, que es 2 elevado al cuadrado. X al cuadrado es igual a ¿cuánto? 3 y 3. 3 elevado al cuadrado sería 9, más 2 elevado al cuadrado, que sería 4. ¿Ya? Si nosotros hacemos nuestra suma, nosotros vamos a tener un valor de 3. ¿Ya? Pero nunca debemos olvidar que va a estar al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir que está al cuadrado? Que nosotros vamos a sacarle la raíz a este valor y nosotros vamos a encontrar un número. ¿Ya? Sacar las raíces cuadradas de ciertos valores que a veces nosotros no conocemos va a ser un poco complicado. Pero si nosotros vemos en la calculadora que equivale un valor, nos va a dar un resultado, ¿ya? Y ese resultado de ahí va a ser nuestra respuesta, va a ser nuestro valor a buscar, ¿ya? No es nada complicado eso de aquí,
¿Por qué? Porque esto de aquí ya se vio desde unos inicios cuando nosotros estábamos estudiando, porque nos explican lo que es el teorema de Pitágoras para poder encontrar valores de un triángulo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante de recordar el teorema de Pitágoras, porque, como vuelvo a decirlo, debemos de saber conocer primero lo que son los lados para luego enfocarnos a encontrar lo que son los ángulos, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero, o cuál es mi intención de este video, cuál es mi intención de la tarea, es tratarles de recordar un poquito acerca de qué, teorema de Pitágoras para poder encontrar valores, y también además de recordar cuando encontramos el ángulo, de un cierto valor. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza calculadora. Aquí también se utiliza calculadora, pero dependiendo de las raíces, que no es muy importante. Pero aquí, en estos casos, sí debemos de aprender a utilizar nuestra calculadora, porque nos va a ayudar para resolver este tipo de. Entonces, esta es una pequeña introducción que les doy. Espero que con esta explicación, tanto la tarea como la tarea está por presentarse, también voy a enfocarme en el cuestionario, de que vaya acorde a lo que les estoy explicando, para ir poquito a poquito avanzando en los temas que se tienen que tomar en cuenta. Bueno, eso es todo por hoy. No quiero salirme del tema, porque estos ejercicios de aquí hay un poquito de nivel de complejidad que yo no lo consideraría explicarles aún, porque hay ciertas bases como estas cosas de aquí que necesitan ser primero recordadas. Entonces, espero que en el próximo video tengamos que tomar en cuenta un poco más acerca de las funciones trigonométricas, porque quiero enfocarme en esta parte que va a ser uno de los principales temas que se debe recurrir a la matemática. Entonces, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy, por el video, y espero que les vaya bien en la tarea. Muchísima suerte. Hasta la próxima.